Buenos días, mi nombre es Cruz Ramos y mi grupo está conformado por Marcos Polanco, Anis Ginet, Joel Martínez, Luis Pérez y mi persona. Nosotros le vamos a exponer sobre procesos de manufactura, ensamblaje de celulares. Muy buenos días. Mi nombre es Marcos Neomar Polanco Espíritu. Pertenezco al grupo de proceso de ensamblaje de celulares en la materia de proceso de manufactura. En esta, bueno, le vamos a hablar muchos aspectos importantes como es la fabricación del mismo, pues. Todos los teléfonos de los fabricantes comienzan en la fase conceptual. Se crean varios bocetos de diferentes diseños y características en la cual son presentados. Son presentados a un comité o a la empresa como tal, a los directivos, en la cual no son teléfonos funcionales como tal, sino son bocetos, como bien digo, en los cuales no funcionan ni nada por el estilo, y es solo para fines visuales, para que sea agradable. Y estos teléfonos, después de aprobados como tal, estos bocetos después de aprobados, es que pasan a otra fase, pues, en la cual la otra fase es la construcción, que la construcción, según las características establecidas durante la fase conceptual, se pueden usar diferentes electrónicas. Por, de- por defecto, los teléfonos modernos están programados con características básicas como mensaje de texto, calendario y reloj, que es lo básico de todo teléfono de cualquier marca, llámese Samsung, eh, iPhone, los que tú quieras nombrar, pues los Xiaomi, todos, son basados en estos mismos fundamentos principales como tal. Después de que los componentes como el calendario y el reloj ya son adecuados, viene el software, que están divididos en los teléfonos y pasan a una fase final de la construcción, y cada parte del teléfono crea de forma separada. Primero se hace la carcasa del teléfono. Una vez que la carcasa está creada, se hace la placa de circuito impreso y se carga el software, que no es más que el sistema operativo, y después se añaden los otros componentes del teléfono, que pasan a ser el hardware, que es la pantalla, el teclado, o sea, en este caso de que viene ya adecuado en muchos aparatos ya, viene adecuado en la misma pantalla, antena, micrófono, altavoces, y después el teléfono está construido, pasa a la fase de pruebas, pues. Pero mediante la fase fundamental de cada teléfono, que es la electrónica controla desde la manera del teléfono, muestra información, como podemos ver ahí, a través de la pantalla, y en esta fase se establecen también la información que es llamada, enviada, información de localización como el GPS y más. Según las características establecidas durante la fase conceptual, se pueden usar diferentes electrónicas. Para la mayoría de los teléfonos hay tres componentes fundamentales, que es, como le dijimos anteriormente, el circuito impreso, que controla el teclado numérico y la recepción de las señales, una batería y la pantalla, que es donde podemos visualizar todo lo que nosotros tenemos en el teléfono como tal. Tenemos también, o sea, entre esto, entre la construcción, que casi todos los fabricantes de teléfonos móviles y celulares utilizan software de propietario de sus teléfonos. El software está diseñado por un grupo de programadores que desarrollan el diseño de la interfase, las operaciones básicas avanzadas del teléfono y las otras características por defecto. La mayoría de los teléfonos modernos están programados con características básicas, como lo dijimos anteriormente, que son los mensajes de texto, calendario, reloj. Después
de los componentes y el software están decididos, el teléfono pasa a la fase final de la construcción, porque todo es mediante un proceso de construcción como tal. En este proceso, o sea, como podemos apreciar, también parte del teléfono que se crea de forma separada. Primero se hace la carcasa, como dijimos anteriormente. La mayoría de los teléfonos móviles o celulares usan plástico, de ese plástico simple como tal, que se crea mediante el proceso conocido como el desmoldeo de inyección, que es un proceso ya bastante antiguo, pero ha dado muy buenos resultados. Y una vez que la carcasa está creada, se hace la placa de circuito impreso en base a la carcasa que fue aprobada, como dijimos anteriormente, en la primera fase del teléfono como tal. Porque esa carcasa no puede cambiarse porque fue la originalmente aprobada por la empresa como tal. Después del circuito impreso se cargará lo que es el software, sistema operativo. La placa de circuito se coloca entonces en la carcasa usando una serie de tornillos para su anclaje. Después se añaden otros componentes que son como la pantalla, teclado si posee teclado, antena, micrófono, altavoz. Entre eso, o sea, también tenemos los puestos 3.5, la batería, o sea, si nos ponemos a ver, también es como un estándar en la batería, porque todas las baterías son hechas a través de litio, son recargables a través de los mismos iones de litio, y la batería siempre, o sea, en su 99% son de 3.7 voltios, pues. Y son también adaptadas en la misma carcasa que ya fue aprobada principalmente. Entre las especificaciones como tal, tenemos aquí tenemos el GPRS, o sea, que es Samsung Galaxy para todos los teléfonos, porque fue el que logró como tal, o sea, adecuar el GPRS. La velocidad de datos, que recuerde que nos manejamos bajo un programa como tal en el caso de Android. Ahora tal Samsung, que también tiene su velocidad de datos, que es a través de otro sistema operativo, porque él no se rige por Android. Tenemos también la mensajería, o sea, las especificaciones en la mensajería, mensaje multimedia, emails, entre eso, la navegación, que es WAP 2.0, si posee reloj, si posee alarma, infrarrojo, y una fase muy fundamental es los juegos. Recuerden que el boom del celular surgió también, o sea, a través del juego, pues. Entonces todos los celulares le agregan juegos como tal entre sus especificaciones. Está los descartables, que es el color, pues, del teléfono, las cámaras, los píxeles de la pantalla, que si corren video en varios formatos, la integración de los programas en las redes sociales, el Google Maps, el Gmail, YouTube, los demás programas como tal, y el tipo de reproducción de audio también es una de las especificaciones que debe poseer un móvil o un teléfono celular. Entre esos tenemos, o sea, la reproducción MP3, MP4, si posee radio FM, si puede editar imágenes, video, editor de documentos como puede ser los Office, Word, Excel, PowerPoint, PDF. Todas estas son las especificaciones del teléfono, pues, que son muy importantes y las podemos apreciar aquí en la foto, donde te dice que tiene la cámara,
tiene la antena, tiene los tipos de conexiones y entre eso, o sea, son fases de la misma construcción, pues, para poder llevar a cabo un dispositivo móvil. Tenemos también, como hemos venido hablando anteriormente, las fases son importantes y para eso caemos aquí en la fase de prueba del dispositivo. Durante la fase de prueba se añade la batería del teléfono y los trabajadores prueban la energía del teléfono, la funcionalidad de los botones y la recepción de las señales. Antes de un teléfono salir a ser comercializado, pasan por todas estas fases que son muy importantes, pues. Entonces el proceso como estamos apreciando, el proceso de construcción no es tan simple y sencillo, pues, porque es a raíz de fases que se tienen que ir llevando a cabo para poder tener un dispositivo de calidad. Entre eso también tenemos, o sea, lo que es los dispositivos, su distribución. Finalmente, después de construido el dispositivo, tenemos la distribución de este. Finalmente se hace la documentación necesaria para el teléfono, en la cual vemos qué es lo que lleva realmente el teléfono en sí. O sea, la cámara, los megapíxeles, si posee flash, si no posee flash, si posee cámara frontal, si no posee, el tipo de Android en el cual está basado, y entre otras especificaciones como tal, pues, que va a ser la diferencia entre un dispositivo y otro dispositivo. Llámese de gama baja, gama media, gama alta. Se envían para ser embaladas después, en conjunto con el teléfono, esas especificaciones técnicas y del dispositivo, y el teléfono es embalado y enviado a los puntos de venta. La comercialización se basará tras ser enviado el producto con las 20 especificaciones del teléfono. El celular es vendido hacia los consumidores finales con una variación de precios según el teléfono que se haya ensamblado, pues. La economía del país también infiere los accesorios que contenga e incluso por la empresa que lo fabricó. Todo eso va a marcar la diferencia. Ponte tú un teléfono de gama baja, media y alta. Marca la diferencia en precio, y también entre eso también lo va a marcar la diferencia por la batería, por el alcance de su antena, por el tipo de los píxeles de la pantalla, el tipo de micrófono, la calidad de los micrófonos y de los altavoces, los componentes adicionales que tiene, como puede ser el sistema operativo, el tipo de procesador y todas esas cuestiones. Entre eso también dispositivos que tienen conexión de jacks 3.5 o que no posean jack 3.5, sino solo a través de Bluetooth se conectan. La cámara, los megapíxeles de la cámara, como mencionamos anteriormente, el tipo de flash, el módem, los botones de interfase y el vibrador como tal. Todo eso van a marcar la diferencia al momento de la comercialización. Bueno, eso es todo. Espero que les sea de gran agrado y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Agni Piña. En esta oportunidad les hablaré sobre las máquinas para un ensamblaje de celulares. Entonces, ¿qué tipo de máquinas se utilizan en el ensamblaje de celulares? Pues se utilizan diversas máquinas, incluyendo robots de ensamblaje, máquinas de soldadura, equipos de prueba de calidad y sistemas automatizados, que veremos más adelante. ¿Qué características técnicas deben mantener las máquinas para ser efectivas en el ensamblaje? Pues deben tener alta precisión, velocidad de operación, capacidad de adaptación a diferentes modelos. También facilidad de mantenimiento y sistemas de control avanzado. Entonces,
cómo se asegura la precisión y calidad en el ensamblaje utilizando máquinas. Se utilizan sensores y sistemas de visión artificial para verificar la correcta alineación y ensamblaje de los componentes. Además, se realizan pruebas de calidad en cada etapa del proceso. El proceso de construcción y montaje de un teléfono tras finalizar el diseño se inicia con la construcción del armazón o el esqueleto del aparato. Este proceso se desencadena con la elección meticulosa de materiales de primer nivel, tales como aleaciones de aluminio, acero inoxidable o plásticos de gran resistencia, adecuándose a cada requerimiento de diseño. Al tener ya definidos los materiales, vamos al corte y al modelado de las partes del armazón, utilizando las tecnologías de vanguardia, tales como máquinas de corte, marcado y grabado láser. El corte láser, que se utiliza para crear patrones y diseños en materiales, tal como el nombre lo indica, corte de los mismos. Un haz de luz con mucha energía es el encargado de derretir, quemar o vaporizar el material. Las ventajas principales son la alta precisión y capacidad de producción que otorga. También se encuentran las máquinas de fresadora o fresadoras CNC. Son aquellas que llevan incorporada la tecnología CNC, es decir, el control numérico por computadora. La fresadora CNC se ha diseñado para elaborar piezas con una exactitud milimétrica y a través del ordenador puedes programarlas para cortar, lijar o hacer muchas otras cosas. De acuerdo con las especificaciones detalladas, posterior al corte se efectúa la fase de mecanizado, incluyendo la perforación de agujeros, creación de ranuras y otros procesos de refinamiento, para asegurar un ensamblaje impecable y cumplir con los niveles de calidad exigidos. Después del mecanizado, por las partes del armazón experimentan procesos adicionales, como el anodizado, que es recubrir la superficie de un material sólido con una capa metálica mediante electrolisis, con el fin de que adquiera mayor dureza y resistencia a la corrosión, otorgándoles un acabado estético, asegurando la longevidad y la presentación del esqueleto. Finalmente, se montan las partes del armazón usando métodos de soldadura, pegamentos o fijadores, con herramientas adicionales para finalizar la construcción del mismo y asegurando su operatividad a la estructura completa. En este punto se inicia con el proceso de la placa base y sus componentes, siendo la placa base el corazón del dispositivo. Es una tarjeta de círculo que interconecta y amalgama todos los componentes fundamentales, actuando como sistema nervioso, facilitando la comunicación y sincronización de todas las funciones. También proporciona las interfaces para la conexión de dispositivos externos. Su diseño y calidad son cruciales para la eficiencia y estabilidad del teléfono. Una de las máquinas de ensamble utilizadas para este sistema es la llamada Pick and Place, que no es más que recoger y colocar cada pieza o el componente de circuitos eléctricos o electrónicos. Esta máquina de ensamble se relaciona con todas las operaciones, la trayectoria de movimiento para el traslado de las diferentes piezas, el grado de precisión, los ciclos por minuto e infinidades de procesos que requieren este sistema de ensamblaje. De la misma manera, un factor muy importante en este proceso es la soldadura, por lo que la más utilizada es la soldadura
por reflujo o versus que permite soldar una amplia gama de ensambles o montajes de PCB con beneficios para el proceso, que incluyen el mantenimiento de una buena temperatura de los componentes, la efectividad del proceso, ya anteriormente demostrado como eficaces. También la capacidad de soldar zonas densas o en los alrededores de piezas con poco espacio en su interior y exterior. Muy buenos días, mi nombre es Cruz Ramos y yo les pondré sobre materiales para ensamblar los celulares. Iniciando, los materiales para ensamblar los celulares se pueden entender de dos maneras. Primero, los materiales como la materia prima y los materiales como ensamblaje genérico de los celulares. Iniciamos con los de materia prima. Los materiales para componer un teléfono celular se estructura por silicio, es un semiconductor, su resistividad a la corriente eléctrica a temperatura ambiente varía entre los metales y los aislantes, es un elemento químico perteneciente a los metaloides, el cual su número atómico es 14 y está en el grupo 14 de la tabla periódica. Luego seguimos con los plásticos. Los plásticos pueden estar constituidos por compuestos orgánicos o sintéticos que tienen la propiedad de ser maleables y por tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas. Siguiendo con el hierro, que es un metal duro pero a la vez maleable, es muy denso, existe en la naturaleza casi siempre como parte de ciertos óxidos. Es un elemento químico de número atómico 26 situado en el grupo 8, periodo 4 de la tabla periódica. Continuando, empezamos con el aluminio. El aluminio es un metal de baja densidad y extremadamente ligero, blando, maleable y de color blanco plateado. El aluminio es buen conductor tanto eléctrico como térmico y refleja bien la radiación electromagnética del espectro visible. Por otro lado, el cobre es un metal de transición brillante y de color rojizo, característico por ser uno de los mejores conductores de electricidad. Gracias a su alta conductividad eléctrica, su ductilidad y su maleabilidad. Siguiendo con el plomo. El plomo es un metal pesado que se emplea para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde con facilidad a 327.4 grados centígrados. Prosiguiendo, tenemos el zinc. El zinc se utiliza principalmente para galvanizar el acero y producir aleaciones como el latón. Se extrae de minerales como la esfalerita a través de procesos hidrometalúrgicos y pirometalúrgicos. Los principales usos del zinc son de las construcciones, el transporte y la maquinaria. El estaño es un elemento natural en la corteza terrestre. Es un metal blando, blanco plateado, que no se disuelve en agua. Está presente en latón, bronce, peltro y en algunos materiales para soldar. Por último, pero no menos importante, está el níquel, que se emplea principalmente para la obtención de numerosas aleaciones y principalmente de aceros aleados como metal de recubrimiento para otros metales y como catalizadores en numerosas reacciones químicas. Ahora sí, teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar sobre cuáles son sus usos, cuál es el enfoque que tienen para cada material en los teléfonos celulares. Empezando por el silicio. El silicio se usa sobre todo para fabricar los chips que hay dentro de los teléfonos móviles, aunque también se puede encontrar en las pantallas mezcladas con aluminio. Prosiguiendo, tenemos los plásticos.
Los plásticos, por lo general, se usan en la construcción de chasis, que es la estructura como tal externa. Es muy común en la gama baja y media de los teléfonos. El hierro se encuentra en una aleación de neodimio, hierro y boro. Se usa para hacer los imanes que se encuentran en los micrófonos y altavoces de los teléfonos celulares. El aluminio se usa para fabricar las carcasas de la batería y los transistores que se encuentran en las placas base. Siguiendo con el cobre, que comúnmente se usa tanto en los teléfonos como en otros equipos, se usa es para fabricar cables que conectan todos los componentes del terminal. Prosiguiendo por el plomo, es muy utilizado y esencial para las soldaduras de los componentes, aunque en la actualidad se suele usar una aleación de plomo y estaño. El zinc, junto al aluminio y el cobre, se utiliza para fabricar galio, un material que se encuentra también dentro de los altavoces y micrófonos. El estaño. Esta sustancia, dispuesta en una capa muy fina, es la que hace posible que funcione la pantalla táctil del teléfono celular gracias a su buena conductividad eléctrica. Finalmente, el níquel se usa para las baterías, pero en la actualidad es cambiado por el litio. Los materiales para ensamblar. En este sentido, se pueden comprar los materiales en tipos repuestos o en tiendas de abastecimiento y se pueden adquirir para ensamblar tu propio teléfono. Se necesita comprar placas base, pantalla táctil, batería, carcasa delantera y posterior, botón de encendido, apagado y volumen, cámaras, micrófonos y altavoces y cableado interno. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Joel Martínez y voy a hablar sobre los ejemplos de proceso de ensamblaje de celulares. Número 1. Colocación de componentes o pick and place. Este es un proceso automatizado en el cual máquinas especializadas colocan componentes electrónicos pequeños como chips, resistencias y condensadores de manera precisa sobre la superficie de las placas de circuitos impresos, también llamadas PCB. Ejemplo, un brazo robótico de alta precisión recoge un chip de memoria RAM y lo coloca en la posición exacta sobre la PCB. Otro ejemplo sería que las máquinas en pick and place colocan microprocesadores en la PCB, logrando asegurar que cada pin esté correctamente alineado y soldado. Número 2. Soldadura por reflujo. Esto implica el calentamiento controlado de una PCB preensamblada para poder lograr fundir y adherir todos los componentes como chip, conectores, resistencia a la superficie de la PCB utilizando soldadura sin plomo. Ejemplo, una línea de producción de ensamblaje de celulares utiliza hornos de reflujo como este de aquí, el de acá, para lograr la unión correcta de chip y otros componentes a la PCB, como se ve en el ejemplo de aquí arriba del horno. Otro ejemplo sería que los operadores ajustan los perfiles de temperatura y tiempo en los hornos de reflujo para poder adaptarse a los diferentes tipos de componentes y PCB, las placas. Pruebas funcionales. Este es un proceso para poder verificar y asegurar que todos los componentes y funciones del celular estén en óptimas condiciones y funcionen correctamente antes de ser empaquetados y distribuidos. Ejemplo, equipos automatizados logran ejecutar pruebas de funcionalidad en cada celular ensamblado para ver los estados de la batería, la calidad de la pantalla y la funcionalidad de la cámara. Acá hay un ejemplo de la pantalla, la cámara y la batería. Otro ejemplo sería cuando se utilizan los bancos de pruebas para poder simular el uso del celular para comprobar el rendimiento del hardware y el software en diferentes condiciones simuladas. Aquí un banco de pruebas. Número 4. Visión óptica automatizada. Este es un proceso en el cual se utilizan cámaras y sistemas de visión para poder controlar e inspeccionar visualmente las PCB y detectar los defectos de soldadura a tiempo, la colocación de componentes incorrectos y otras imperfecciones. Aquí hay un ejemplo de las cámaras, aquí trabajando. Por ejemplo, los sistemas AOE escanean cada PCB en busca de defectos como puentes de soldadura, componentes mal colocados o faltantes. Otro ejemplo sería que los operadores revisan las imágenes generadas por los sistemas de AOE y toman las acciones correctivas según sea necesario para poder mantener la calidad del producto. Aquí están las máquinas de AOE, aquí hay una, otra, y un operador revisando la placa. El tema de hoy se basa en el ensamblaje de celulares, en el cual allí vamos a
a tocar un punto muy importante, que es el almacenamiento de los equipos de telefonía móvil, que se trata más que todo del equipo como tal, el equipo físico, no el almacenamiento interno de sus gigas, de su memoria expandible, no, solamente el almacenamiento físico de esa telefonía. Como sabemos, la tecnología hoy en día está avanzando en los smartphones y que cada día este producto se incrementa a nivel mundial. Entonces muchos fabricantes se enfocan en lo que es almacenamiento, logística y distribución del mercado, pero no hay mucha información por la cual esto se deba plasmar. La gestión de almacenamiento es muy importante debido a que la cadena de suministro, ya sea de grande, mediano, pequeña, tiene que ser un producto o una logística muy apropiada, y todo se basa más que todo en su peso, en sus dimensiones y en sus capacidades. Hay un autor por allí que se llama Reiter Poirier, de 1966, que dice que la gestión de almacenamiento juega un papel muy importante para la cadena de suministros, y ya que a través a su funcionamiento garantiza un apropiado uso de los recursos para garantizar el producto final al cliente como tal. Entonces la logística tiene un papel muy importante, y ellos allí mencionan también que la administración de los recursos de las materias primas, tanto para la dirección de manejo de los productos finales, embalajes, empacaje y sus distribuciones. Hay un punto mencionado por ahí por McDaniel Landhire en 2010, que dice que la logística se encarga de manejar principalmente el movimiento y el almacenamiento adecuado de las materias primas, de los productos disponibles, y el seguimiento que se le debe hacer a cada uno de estos dispositivos desde el principio hasta el final. Hay muchas revisiones bibliográficas por allí que mencionan cómo debe ser la disponibilidad de almacenamiento de los equipos móviles celulares, y es muy poca o prácticamente no está dicha información. Allí mencionan algunos puntos, algunas investigaciones, digamos, muy personales, que dicen que el almacenamiento es recomendado hacerlos en unos racks con pinturas electrostáticas. Debido a esto, que este tipo de productos son equipos electrónicos, y deben de ser almacenados en bodegas desde que tengan regulaciones de la ISO para mercancías de este tipo de características, y también deben ser almacenados en condiciones óptimas por humedad y temperatura. Algunos aspectos que se deben de tener en cuenta en el proceso de almacenamiento de los equipos móviles es el embalaje. Eso es lo que va a garantizar que dichos equipos sean realmente funcionales. Tienen que ser algunos almacenajes en cajas que deben cumplir con normas de seguridad en sus sellos y en cintas específicas, los cuales evidencian que no tenga ningún faltante en la presente, y sus temperaturas de almacenamiento tienen que estar entre los 20 y 24 grados centígrados en contenedores de cartón. Pero también es indispensable el almacenamiento en cajas grandes individuales con paneles internos para evitar roce entre ellos. También por allí, en la poca información que se logra recabar, dicen que se debe tener en cuenta una serie de ciertas características que deben cumplir para las bodegas designadas para el almacenamiento de los equipos de telefonía móvil. Deben ser bodegas terminadas y con áreas acondicionadas, cumpliendo con puntos de higiene y seguridad. En el manejo de embarque, entrada y salida debe tener controles ESD, que son normas de las bodegas, las ESD, normas para las bodegas. Vigilancia por el tipo de equipos muy versátiles.
y cumpliendo los estándares establecidos por las industrias. Lo no recomendable que se puede mencionar por ahí que los puertos marítimos no son buenas alternativas para mantener almacenadas mercancías de este tipo, y debido a la proximidad del mar, esto se puede generar algunos daños internos de todos estos equipos. Muy bien, entonces para la fabricación hay una cita por ahí que dice: la fabricación de los celulares es un proceso muy complejo que involucra a varias industrias y a muchos países. Cada componente del celular se fabrica por separado y luego se ensambla para formar un producto final. Los principales fabricantes de celulares a nivel global tienen fábricas en diferentes partes del mundo. Ahora se conoce el proceso de los productos celulares. Ahora que ya se tiene conocimiento de cómo son los procesos de fabricación de los celulares, se puede valorar más este tipo de dispositivos tecnológicos tan populares y versátiles, y que va a la vanguardia en nuestro país y con el incremento de la tecnología. Espero que les sirva de mucho este grado de información que se les está aportando para ustedes con mucho agrado. Luis Eduardo Pérez, muchas gracias.